Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio en este momento a nuestro culto general. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los que están aquí. Es maravilloso verles una vez más, es hermoso ver hermanos que ya tenía tiempo no habíamos visto. Dios les bendiga, es un gusto tenerles una vez más aquí. Sean bienvenidos de igual forma a todos aquellos que se están conectando. Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar aquí una vez más. Y vamos a dar inicio a nuestro culto. Vamos a dar inicio con una oración. Inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Dios, por tu misericordia, tu bondad infinita, Padre. Gracias, Dios, porque tú no nos has dejado, Señor. Has estado con nosotros y tu mano poderosa la hemos visto, Señor, en nuestras vidas, Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que pudiéramos estar viviendo, Señor, tú estás con nosotros, Señor, y lo hemos palpado y podemos verlo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque nos permites ahora estar aquí dispuestos con un corazón a alabarte, Señor, a adorarte, glorificar tu nombre porque tú lo mereces, Señor, porque eres grande, maravilloso, hacedor de maravillas, Dios. Gracias. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Tu amor es extraordinario. Tú nos has amado, Señor, con amor eterno y tu misericordia la extendiste, Señor. Y tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en este tiempo, Señor. Llénanos de ti, de tu infinito amor y de tu infinita misericordia. Lo pedimos con todo nuestro ser. Hermanos, ya agarro esto. Sí, sí. Bien, hermanos, vamos a continuar. Busquen sus Biblias. El Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 25 en adelante. San Juan, capítulo 6, del 25 al 35, vamos a darle lectura, hermanos. Y dice así: Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Dios por su palabra. Gracias a Dios por ese pan
que descendió del cielo, no el maná, no ese pan que los antiguos comieron, por su misericordia, por la misericordia de Dios, y que mostraba lo que había de venir, que era Cristo en nuestras vidas, ese pan que nos da vida eterna, ese pan que nos da que nos da esa agua de vida eterna, de la cual nunca tendremos sed, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Pónganse de pie, mis hermanos, y vamos a entonar estos cantos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno en sus vidas, mis hermanos. Amén. Dios sin duda ha sido extraordinario. Dios sin duda ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Gracias a Dios por este día. Gracias a Dios por su misericordia. Y nos tiene aquí. Vamos a entonar este canto y a decirle gracias, Señor, por tu bondad infinita. Más allá de lo que tú pudieras darnos, Dios, gracias por lo que nos has dado, nuestra salvación. Y vamos a darle gracias a Dios por ello. Son nuevas cada mañana, dice su palabra, y le damos gracias a Dios por ello. Estamos gozosos, mis hermanos, porque Dios nos permite estar aquí, porque Dios nos permite alabarle, adorarle, a pesar de las circunstancias que el mundo pudiera estar viviendo. Como cristianos seguimos alabando y adorando a nuestro Dios, porque Él lo merece. Eso no ha parado, eso no puede parar. Nada podría parar el predicar la palabra de Dios, nada podría parar que la iglesia continúe. Y vamos a entonar este hermoso canto de igual forma. Solo por gracia Él tomó nuestro lugar y Él nos ha dado salvación. Solo por su gracia. No somos salvos por obras, no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer por obtener nuestra salvación.
aquellos que piensan que pueden hacer sus obras para dar un extra, un plus y que Dios les vea con justicia. Eso no existe, mis hermanos. Por la gracia de Dios es que hemos sido salvos, solo por su gracia, sin obras de la fe, y esto es lo que enseña su palabra, y le damos gracias a Dios por esa maravillosa gracia, porque tomó el lugar que nosotros merecíamos, la muerte. Así que vamos a dar gracias a Dios a través de este canto por su misericordia en la salvación que nos ha dado. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey. Gracias a Dios por esa maravillosa salvación que nos ha dado. Gracias a Dios porque
por ese maravilloso amor nosotros hemos sido salvos. Y no hay más que agradecerle que por esa salvación que nos ha dado, mis hermanos. La gente espera mucho más a veces de Dios. Dios, ¿por qué no me bendices? Dios, ¿por qué pasa esto? Dios, ¿por qué no me das esto? Pero cuando valoramos que Él nos ha dado lo mejor que podemos tener, que es la salvación de nuestras almas, lo demás, mis hermanos, queda en segundo término y podemos decir: a ti sea la gloria, nos des o no nos des, a ti sea la honra y el honor, nos des o no nos des, porque no son las cosas lo que valoramos, no es lo que Dios nos da, no le amamos ni le adoramos por lo que Él nos da, le amamos y le adoramos por quien Él es, por lo que Él es. Es más, mis hermanos, ni siquiera deseamos el cielo, es cierto, anhelamos el cielo, es cierto, calles de oro, mar de cristal, lugar donde toda lágrima será enjugada, lugar donde no habrá más sufrimiento, realmente lo anhelamos, pero es que ni siquiera ese es el mayor anhelo. El mayor anhelo es Cristo Jesús, el mayor anhelo es nuestro Señor Jesucristo, quien recibe toda la gloria, quien recibe todo el honor y todo el reconocimiento. Y vamos a entonar este canto en el nombre de Jesús y lo uniremos con Hay Momentos y vamos a darle la gloria a Dios. Nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza, adoración. Las
maravilloso, mis hermanos. Y aún cuando Él es nuestro objetivo de vida, cuando Él es nuestro objetivo de adoración, a pesar de todo, no las cosas que Él nos pueda dar, aún Él en su misericordia nos permite maravillosas cosas en esta vida, de lo cual Él tiene el control, y nuestras situaciones, nuestras circunstancias están en sus manos. Y vamos a concluir este tiempo de cantos con este hermoso canto, Te amo, Señor, se titula. Y nuevamente, mis hermanos, estamos a punto de tomar la Santa Cena de nuestro Señor, este hermoso acto que como iglesia podemos hacer, este hermoso acto de recordar el maravilloso sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y es que el significado de esto, mis hermanos, no sea los símbolos simplemente, no sea una Santa Cena más, no, mis hermanos, sino que verdaderamente el significado del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz esté en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque reconocer lo que eso significa realmente es maravilloso. Reconocer que lo que nosotros merecíamos era la total ira de Dios, que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, Cristo se veía en todo ello. Cuando Abraham, Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, a su amado hijo Isaac, es una representación maravillosa del amor de Dios para con la humanidad. Y dice su palabra en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros tenemos que reconocer nuestra capacidad que era nula, que teníamos de salvarnos a nosotros. Y es que dice su palabra, aún siendo pecadores, no éramos buenos, no teníamos nada que fuera algo que Dios pudiera amar, sin embargo, Él nos amó. Merecíamos la muerte. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, le fue parada su mano, le fue parado ese acto, le dijo, no lo sacrifiques. Sin embargo, Dios a su propio hijo, con el cuchillo en mano, literalmente se lo enterró a su hijo, Jesucristo, para morir por nosotros. Lo que no hizo con Isaac, lo hizo con su propio hijo Jesucristo. Y este es un acto maravilloso, mis hermanos, que debemos entender y comprender, sabiendo que nosotros no merecíamos esa ira que Dios derramó sobre su Hijo Jesucristo. Merecíamos que todo el peso de la ira de Dios cayera sobre nosotros, pero Dios lo derramó totalmente, esa ira sobre su Hijo Jesucristo. Y es maravilloso, y es por eso que le amamos, no porque nosotros le hayamos amado a Él, sino porque Él nos amó primero. Vamos a entonar este hermoso canto. Tú pagaste el precio por mi salvación.
identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ahora de Él somos. Cuando éramos hijos de la ira, cuando éramos esclavos del pecado, ahora somos sus hijos. Su identidad ha puesto en nosotros, mis hermanos, y es que ahora le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Tome su lugar, mis hermanos, y antes de dar paso a la Santa Cena, cuando el Señor Jesucristo dijo en oración a su Padre que pasara de Él esa copa, no era porque tuviera miedo de ir a la cruz, no era porque tuviera miedo de morir, de ser azotado. Él sabía lo que pasaría, y no era por miedo de ir a la cruz. Y sabemos eso porque ni siquiera los mismos apóstoles, ni siquiera los mismos cristianos sabían o tenían miedo de la muerte. No sería posible que los apóstoles, los cristianos que iban a ser comidos por leones en el Coliseo romano, ellos morían entonando himnos con una sonrisa y con un gozo en su vida de morir por Cristo. Así que es imposible que Cristo hubiera temido la muerte. No significa que Él, al orar a su Padre que pasara de Él esa copa, era por miedo de ir a la cruz. Cuando Cristo oró esto, fue porque Él no le pedía a su Padre que pasara la copa de ira, de su ira total, del pecado total, que Él iba a cargar sobre sus hombros el pecado de todo el mundo y la ira de su Padre. La copa en la palabra de Dios significa la ira de Dios. Eso significa la ira de Dios. Y era lo que Jesús le oraba al Padre: si es tu voluntad que pase de mí esta copa, tu ira, tú me vas a dar la espalda totalmente a mí, tu Hijo, que ha vivido sin pecado. Y la ira de Dios cayó sobre Él, porque su voluntad era esa, salvar a la humanidad por amor. Vamos a dar paso a mi hermano Guillermo para que pueda compartirnos en este momento la Santa Cena, y tengamos esto en mente, mis hermanos, el maravilloso amor de nuestro Dios para con nosotros en este tiempo. Sí, bueno. Bien, mis hermanos. Bien, mis hermanos, como siempre, recordándoles, hoy es domingo 6 de diciembre y como siempre hemos recordado, somos repetitivos. Desde que inició la iglesia Monte Ararat se estipuló participar de la cena o la Santa Cena del Señor
el primer domingo de cada mes y hemos dejado pasar algunos domingos por cuestiones de todo lo que estamos viviendo de pandemia, pero el Señor nos da la oportunidad, mis hermanos, de participar hoy, recordándoles que se puede nombrar la Santa Cena del Señor, la Cena del Señor o la Mesa del Señor, ¿verdad? Y es algo que está instituido en la palabra de Dios. Esto lo podemos ver ahí en Lucas capítulo 24 del versículo 14 al 20. Puedes ver cuando Jesús instituyó la Santa Cena por el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vemos que la Cena del Señor es un acto del que deben participar, ¿quién? Todos los creyentes, todos los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador son los que deben de participar de la Santa Cena. Todos aquellos hermanos que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo su inmersión, ¿verdad? Todos somos los que podemos participar de la Santa Cena, pero también como primer lugar, mis hermanos, tenemos que, al participar de este acto, mostramos obediencia al mandato divino, ¿verdad? Esto también lo podemos ver ahorita y lo vamos a leer en 1 de Corintios, es donde participamos, donde dice Jesús: tomad, comed, haced esto, como así, del pan y beba de la copa, ¿verdad? Entonces vemos que es un mandato, es un acto que está pidiendo el Señor. Como segundo lugar, estamos recordando y anunciando el padecimiento de Cristo, ¿verdad? Ahí mismo vamos a leer que en el momento de mí, dice, la muerte del Señor, anunciáis así. Como número 3 o en tercer lugar, anunciamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que hasta que Él venga, igualmente ahí en Corintios podemos corroborar esto. Y finalmente, hermanos, participamos en un acto de comunión, ¿verdad? La comunión del Señor, de la sangre de Cristo, la comunión del cuerpo de Cristo. Recordemos, hermanos, que los elementos de los cuales nosotros participamos son simbólicos. No se deje llevar, no se deje engañar, que el pan es el cuerpo de Cristo y que el jugo que participamos es la sangre de Cristo. No, mis hermanos, todo esto lo hacemos simbólicamente, recordando y anunciando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El pan simboliza el cuerpo quebrantado de Cristo, y el vino, el jugo, nosotros participamos de jugo, es la sangre derramada en su sacrificio en la cruz. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos. Vamos a participar, les pido de favor que se pongan de pie, los que han de participar en este día de la Cena del Señor, pónganse de pie, hermanos. Tenemos 2 mesas como lo hemos venido haciendo para tener los cuidados. Pueden pasar unos hermanos de este lado y los otros del lado izquierdo, y pasen, hermanos, por sus elementos. Tome su pan, tome su copita, su jugo, y vamos a hacer acto de esta presencia de la Santa Cena del Señor. Pueden pasar, mis hermanos, teniendo los cuidados igual, tomando, como decimos y hemos aprendido, la sana distancia. Y en verdad, hermanos, hemos tomado todos los cuidados que se deberían de tomar, que deberían de llevarse a cabo para mantenernos, mis hermanos, ¿verdad? Entonces vamos a participar. Gracias, hermano Luis. Al final, mi hermano Luis y mi hermana Mari van a pasar a sus lugares con las charolitas para que ahí depositen también su vasito, por favor, hermanos. Sin duda sabemos que Dios tiene cuidado, ¿verdad? Pero también hay que ser obedientes a todo lo que nos están pidiendo las autoridades. Entonces vamos a cuidarnos unos a otros, hermanos, y por eso lo hacemos con amor, con mucho cuidado. Y vamos ahí a nuestra Biblia, vamos a la primera carta a Corintios, capítulo 11, y voy a darle lectura, mis hermanos, ponga atención. Y el subtítulo que dice esta parte de las Escrituras es tomando la cena indignamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos hoy delante de Dios? Ya lo dijeron, que no sea hoy nada más el día, sino nosotros debemos de estar todos los días dignamente delante de Dios, aprobados, diría yo, ¿verdad? En santidad.
No espere el primer domingo del mes para ponerse a cuentas con Dios. Todos los días nos debemos de poner a cuentas con Dios, porque diario, mis hermanos, cometemos errores. Diario, a veces decimos malas palabras y eso no le agrada a Dios, porque a veces insultamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, y eso no le agrada a Dios. Entonces, mis hermanos, que quede muy claro, mis hermanos, que no es cada mes el que nos tenemos que poner a cuentas con Dios, sino que sea en todo momento. Cuando uno cometa un error, un pecado, dice que vayamos en arrepentimiento delante de Él y pidamos perdón por lo que hemos hecho y que nos ayude a no volver a cometer ese error, ese pecado, ¿verdad, mis hermanos? Entonces voy a leer, y dice así la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esto es algo que nos está pidiendo, puso aquí nuestro Señor Jesucristo, para poder entender por qué no debemos de tomar la cena indignamente. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, mis hermanos. Participemos del pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos de la copa, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos, hermanos. Amado Dios, gracias te damos, Padre, porque nos permite, Señor, participar de tu mesa, Señor. Reconocemos, Padre, que sin ti estaríamos perdidos, Señor. Reconocemos, Padre, que sin ti estaríamos en lugares que no te agradan a ti, Señor. Pero has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y nos has llamado a tu presencia, Señor, para estar algún día en ella, mi Señor, para buscar todos los días, mi Señor, el apartarnos de toda maldad, mi Señor, de todo pecado, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites llevar a cabo este acto, mi Señor, sabiendo, mi Señor, que simbólicamente recordando, Señor, la muerte y tu pronta venida, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta tarde, mi Señor, por este momento, por este tiempo, Señor, porque, mi Señor, podemos acercarnos, Señor, delante de ti. Gracias te damos, Padre, por todo esto, mi Señor, y te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar sus lugares. Nuestros hermanos van a pasar a sus lugares por sus vasitos y continúan, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Gibran. Bien, hermanos, puede tomar su lugar. Y ahí donde está, hermano, escuche este canto previo a la predicación de la palabra de Dios. Si usted ahí donde está quiere entonarlo, quiere cerrar sus ojos, quiere orar a Dios, puede hacerlo, mis hermanos, y vamos a preparar nuestros corazones para la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios y entonar este canto como preparación.
así, de esta manera, mis hermanos, vamos a dar paso a mi hermano Agustín, que trae la palabra de nuestro Dios en este momento. Dios les bendiga, hermanos. Quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos, congregados, pero también la bienvenida a todos los hermanos y amigos que se conectan a través de estos medios. Hoy para mí es un gusto, un gozo verles, hermanos, ver hermanos que no veía, y sobre todo en este día para mí, que el día de hoy, a través de todas esas alabanzas, de estos cantos, me llenaron el alma, porque no le había tomado sentido a muchas de las letras, y hoy creo que veo cada día la presencia de Dios más en todo esto, el Señor obrando en cada uno de los que participamos aquí. Perdón, hermanos. Los niños van a tener su clase, también su enseñanza, entonces les pedimos a los niños que por favor suban con la hermana Marisela. Gracias, hermanos. Pues sí, hermanos, como les iba diciendo, entonces, esto es un día muy especial, yo creo que para cada uno de nosotros. Hoy participamos de la Santa Cena, como dicen mis hermanos, recordando ese amor y esa misericordia y la gracia que el Señor tuvo para cada uno de nosotros, de pertenecer, de que nos adoptara como hijos suyos, de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, por derramar su sangre para limpiarnos de todo este pecado y ser parte de esa familia. Y hoy precisamente, hermanos, un tema que venimos dando desde la vez pasada, en lo que nosotros debemos de cambiar, lo que debemos de anhelar. Y hoy precisamente es un tema de lo primordial que nosotros como cristianos debemos de tener en mente, lo que debemos de anhelar. Y precisamente este último canto, el Salmo 27, estar en todos los días de nuestra vida en la casa de Dios, en esa comunión con Dios. Yo creo que en el mundo todo ser humano anhela ser feliz, vivir en paz, tener éxito en la vida, tener una vida llena de comodidades, sin preocupaciones. Y ese anhelo de ser feliz ha llevado a todos los hombres en el mundo en la búsqueda de alcanzarla. Y a través de enseñanzas de hombres que piensan que alcanzaron esos métodos para la felicidad, pues la han buscado. Yo creo que nosotros en otro tiempo también anhelamos esto mismo y caímos en esa trampa y nos enganchamos en todo esto. Yo creo que buscamos ayuda en la metafísica, en libros de la superación personal, en libros de autoayuda, buscando y pensando que ahí radicaba totalmente nuestro éxito, nuestra felicidad, esa paz que anhelaba nuestro corazón. Desafortunadamente, la gran mayoría de los seres humanos caminamos en este mundo sin saber la dirección correcta y sobre todo lo que nos conviene para nuestras vidas, pensando que lo que no más nos conviene en nuestras vidas es dejarnos llevar por el mundo y lo que nos ofrece el mundo. Sin embargo, no es así, hermanos. Vemos que a veces ignoramos muchas cosas y lo que nos ofrece Dios lo vamos rechazando. Y precisamente hay un libro que recomiendo, y si ustedes pudieran adquirir, hermanos, y leerlo,
Es un libro que a mí me ayudó en lo personal y me abrió un panorama en lo espiritual. Es el libro titulado Un alma en busca de Dios, del autor R.C. Sproul. Precisamente habla su prefacio lo que falta. Y hoy quiero leer ese prefacio tal y como está en el libro. Dice así, hermanos, pongan mucha atención. Dice, hay algo que falta en la vida de la iglesia, está ausente en la vida cristiana normal. Lo que falta es una profunda comunión espiritual con Dios. La adoración no satisface a muchos y una sensación de ausencia de Dios en vez de una sensación vital de su presencia marca muy a menudo la vida cristiana. En lo profundo de nuestras almas existe un lugar que está hambriento y no se sacia. Hay un sitio en nuestros corazones que está sediento y nadie le da de beber. Hay un lugar descubierto en nuestros espíritus que nadie se ofrece a vestir. Sin embargo, el trabajo de Jesús es saciar al hambriento, dar de beber al sediento y cubrir al desnudo. Él no falla en cumplir su cometido. Él es capaz de proveer alimento físico y espiritual para nosotros como lo hizo para los 5,000. Él es capaz de darnos agua viva como se la dio a la mujer de Sicar. Él es capaz de vestirnos como lo hizo con el endemoniado gadareno. Jesucristo no ha cambiado, no se ha alejado ni nos ha dejado de proveernos esa dirección certera. Somos nosotros los que nos hemos alejado, lo rechazamos a Él y a su palabra, y luego nos preguntamos por qué estamos hambrientos, sedientos y desnudos. Cristo prometió que todos los que le busquen le hallarían, pero debemos buscarlo. Es la búsqueda de Dios la que tiene nuestra alma, la sed de esa fuente de vida, de esa dulzura de la miel de su boca y de la luz de su luz divina que puede iluminar nuestros lugares más oscuros. Este es el prefacio que pone este autor en este libro, hermanos, y es un libro de mucha ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Si pudieran adquirirlo, de verdad, les va a ser de mucha utilidad. Un alma en busca de Dios, porque es lo que anhela nuestra alma, nuestro corazón, y es lo que buscamos como cristianos. Entonces, el objetivo de esta predicación el día de hoy, hermanos, es comprender el verdadero sentido que tiene el ser cristiano. Y una vez comprendido, llevar esta misma enseñanza al inconverso, para que también el inconverso anhele estar todos los días de su vida en la presencia de Dios, del Señor, haciéndolo vivir día con día en sus corazones. Apocalipsis, si me acompañan en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, a partir del versículo 20-22, donde dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues bien, hermanos, antes de comenzar con nuestra cita base, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ponernos y a disponer ese corazón, a abrir esos oídos a la palabra del Señor. Así que les invito, hermanos, a estar prestos y atentos a la palabra. Dispongamos nuestros oídos, nuestro corazón, y les invito a inclinen su rostro y dispongan ese corazón a Dios. Bendito Dios, Padre de misericordia,
te damos infinitamente gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por la presencia en cada uno de los corazones de mis hermanos. Gracias, Señor bendito Dios, por tu presencia, porque dice tu palabra que tú no te escondes de los que te buscan. Tú estás a la puerta y llamas. Ayúdanos, mi Señor y mi Dios, Padre mío, a prestar oído, atención. Abre esos oídos de nuestra alma, porque a veces estos oídos físicos escuchan tanto bullicio, tantas falsas filosofías de hombres, y prestan atención. Pero que nuestros oídos espirituales, nuestros oídos en el alma están prestos y atentos solamente a ti, Señor, a tu enseñanza. El día de hoy, Señor, rogándote, abras nuestro entendimiento a entender y comprender, Señor, lo que tú quieres para nosotros, porque eso es lo que nos conviene a nosotros, Señor. Eso es lo que debemos de entender y comprender. Separados de ti no podemos, Señor. Nosotros no hemos hecho nada, Señor, para alcanzar esta salvación. Tú has hecho toda la obra y la has hecho perfecta. Y para muchos que no hemos logrado entender esa obra que tú iniciaste, la terminarás, Señor. Qué gran esperanza pones en nuestra alma. Hoy, bendito Dios, te ruego por todos y cada uno de los que estamos hoy aquí. Gracias, Señor, porque no es casualidad que estemos aquí, hermanos que no habíamos visto y que están aquí, hermanos que nos siguen a través de estos medios, y sobre todo muchos que se conectan quizá de otras iglesias. Ayúdanos, mi Señor y mi Dios, Padre mío, a entender tu palabra, a ser hacedores de la misma. Ayúdanos, mi Señor y mi Dios, Padre mío, a llevarla a cabo, Señor, porque eso es lo que nos hace madurar espiritualmente y entender y buscarte y conocerte, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra. Pone en nosotros ese querer como el hacer, Señor, porque tú lo has dispuesto para tus hijos. Hoy, Señor bendito Dios, te pongo en tus manos, Señor, esta predicación. Guíala tú, mi Señor y mi Dios, porque nosotros solamente somos instrumentos tuyos. Que los que escuchen sepan que esta palabra viene de ti, que no viene del líder, ni del pastor, ni del hermano que se para enfrente, sino eres tú, y nosotros solamente somos ese medio. Somos como esa bocina que nada más va a transmitir tu enseñanza. Hoy disponnos, mi Señor, dispone este corazón. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Ahora sí, hermanos, acompáñenme en sus Biblias. Ya entonamos este canto del Salmo 27. Acompáñenme al Salmo, a ese Salmo, Salmo 27. Y vamos a dar lectura al versículo 4 y 5. Sobre estos dos versículos vamos a tratar esta predicación. Y dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto.
Pues bien, hermanos, vamos a ir viendo el contexto de por qué el rey David escribe este salmo, para poderlo entender y comprender. Vamos a ir haciendo algunas aplicaciones en nuestra vida. En el contexto, David se había visto obligado a huir de Jerusalén y por tanto no podía participar de esas ceremonias en torno al tabernáculo, aquella tienda que Dios mandó a construir como un lugar de encuentro entre Él y los hombres. Sabemos que por mandato de Dios le dio el orden a Moisés de construir esta tienda, este tabernáculo. Le dio indicaciones específicas de cómo debía de ser los lugares y el lugar tanto del patio y del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde Dios permanecería en ese lugar. Sabemos que en este tiempo, aún todavía cuando yo leía esto, decía, no, pero la tienda, ¿que no era el templo? No, en ese tiempo todavía no se construía el templo. Recordemos que el templo lo construyó su hijo Salomón. Entonces era la tienda en el cual el rey David se había ausentado. Sabemos el porqué, el motivo de su ausencia, que tuvo que huir. Y en medio de todos sus temores y luchas en la soledad, cuando huyó David, tenía ese anhelo en su corazón y una sola cosa pedía a Dios. En oración, en comunión con Dios, David no pedía la muerte de sus enemigos. Tampoco David pedía que los cambiara, que dejaran de ser malos. Tampoco pedía aliados, un ejército para que pudiera combatirlos. Tampoco pedía eso. Mucho menos pedía riquezas. Este salmo lo escribía con una petición, anhelo en su corazón. Una cosa anhelaba y una cosa pedía a Dios: estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. Pedía volver a Jerusalén para encontrarse en el tabernáculo con Dios. En el contexto sabemos que David no podía entrar a ese lugar, o sea, dentro del tabernáculo, porque ese privilegio solamente era especial para la tribu de Leví, para los sacerdotes. David nunca pisó ese lugar santo, ese lugar santísimo, pero él anhelaba verlo desde afuera, ver y presenciar esas ceremonias que se hacían día con día. Se hacían 2 ceremonias, una en la mañana y una por la tarde. Era el ofrecimiento de aquel cordero sobre el altar de bronce. Era ese holocausto diario que se hacía, ese sacrificio. Pero para David contemplar eso tenía un significado. Era la hermosura de Jehová, contemplar a Dios ahí. Para él era contemplar, eso era contemplar a Dios. Cuando Dios dio su primer promesa a Adán y a Eva, esa promesa que está escrita en Génesis 13:15, vamos a leerla. En el primer libro en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, donde le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este anuncio que se refería a esa promesa donde vendría ese Redentor del mundo a resolver ese pecado que ellos habían cometido y por tanto habían traído la muerte, a resolver ese pecado y la muerte,
entonces ese Redentor daría una victoria definitiva, pero aquí también se nos dice que sufriría una herida. Esa herida se habla de la cruz, el sacrificio que tuvo. Daría su sangre para lograr el triunfo sobre la muerte. Ese era el significado, una profecía de Jesucristo, como bien nos lo dijo nuestro hermano Gibran. La Biblia habla de una persona, de Jesucristo. Hablaba esa profecía de Jesucristo en la cruz, específicamente. Daría su sangre para borrar nuestras culpas. El Redentor cumpliría la justicia que los hombres habían abandonado y también sufriría esa condenación que los hombres merecían. Jesucristo, esa promesa donde ya estaba plasmada, Jesucristo haría toda la obra. Nosotros solamente como persona, como hijo de Dios, por haberlo recibido y creer, nada más teníamos que confiar en esa obra. Esa es la confianza, esa es la fe. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, porque la obra la hizo Él. Simplemente el tener esa confianza y creer. Romanos 10:9 parece, si no me equivoco, dice que si creyeres en tu corazón y lo confesaras con tu boca que el Señor fue sacrificado, resucitó de entre los muertos, seremos salvos, algo así, no recuerdo muy bien, pero si creyéramos con nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, simplemente así, seremos salvos. Esa es nuestra fe, el creerle a Él, el creer en ese sacrificio, el creer y confiar plenamente en la obra redentora que hizo Dios, por su amor, su misericordia, y a través de Jesucristo nos dio gracia, y a través de Jesucristo nos abrió esa entrada para tener esa comunión, esa intimidad. David lo entendía. Nosotros como sus hijos deberíamos de entenderlo también. David lo entendía. Pero para estimular al hombre, Dios, y para estimular esa fe entre Adán y Eva, les enseña que tenían que ofrecer un cordero en sacrificio. Iba a ser una ayuda visual para ellos, para el hombre, para recordar esa promesa, para que no se les olvidara la promesa de redención. El ritual tendría solamente eficacia simplemente cuando el hombre lo cumpliera, y esto iba a aumentar esa fe en ellos. Era la enseñanza, así como nosotros participamos hoy de la Santa Cena y la participamos como un símbolo en obediencia hasta que Él venga. Nosotros anhelamos esa venida y por eso en cumplimiento participamos de esa cena hasta que Él venga, dice su palabra, porque ya cuando Él venga ya no lo vamos a hacer más, ya no hay caso que haga más. Cuando Cristo triunfó en la cruz, hizo totalmente ese sacrificio, ya no hubo más holocaustos. ¿Para qué? Ya no había más recordatorio, pues ya se había cumplido todo eso, no había necesidad. Pero debido a la muerte de ese animal, el hombre y la mujer iban a quedar totalmente revestidos de esa piel, tapando su desnudez. Las túnicas de esas pieles simbolizan una cobertura provista por Dios, para que nadie se fijara de ese pecado, simplemente cubría. La palabra de Dios en Génesis 3:21, donde dice, y los vistió de pieles, no da más allá, más información, pero simplemente significa esto, que Dios cuando los vio desnudos, cuando confrontó a Adán y vio que habían desobedecido, que había entrado ese pecado por su misma desobediencia, había entrado la muerte, se les había abierto los ojos, dice, habían pasado de una etapa de inocencia a una etapa de conciencia, porque se habían dado cuenta ya que estaban desnudos y tuvieron miedo y tuvieron vergüenza
y se habían puesto esa hoja de higuera, el cual Dios dice que los vistió de pieles. Hizo ese primer sacrificio, derramó sangre, tuvo que sacrificar a un cordero, quizá dos, para vestir de pieles. Y quizás sabemos de antemano, para que nuestra imaginación vuele un poquito más, es que el significado de la palabra Adán en hebreo significa género humano, ¿no? La humanidad, el sacrificio tan grande que se hacía. Alguna ocasión en el libro de Éxodo, si han tenido la oportunidad de leerlo, vemos el día de Yom Kippur, donde eran miles de animales que se sacrificaban en ese día. Cada uno llevaba ese animal. El sacerdote, el sumo sacerdote permitía que el que llevaba ese animal para el perdón de los pecados pusiera las manos en ese animal y pasara esos pecados como símbolo de que ese animal iba a ser el que iba a ser sacrificado en lugar de él. Sabemos que ese cordero traía un significado. ¿Quién era? Nuestro Redentor, el Salvador, Cristo Jesús. Era un simbolismo. Pero en los tiempos de Moisés, tiempos de la ley, el Señor manda hacer ese sacrificio igual, parecido, para que se repitiera todos los días, por mañana y tarde, igual como se repetía. Por eso es que vemos en el tabernáculo, vemos a David contemplando todo eso por las mañanas y por las tardes, y cuando tuvo que salir, huir de Jerusalén, él anhelaba eso, volver a contemplar eso. El holocausto diario que se hacía, hermanos, era lo que anunciaba la venida de Jesucristo. Era una ayuda visual para estimular esa fe en los que lo contemplaban. David tenía esa fe puesta, esa esperanza, esa confianza en el Redentor, en esa promesa. David sabía ese significado. Nosotros, cuando participamos de esta Santa Cena, tenemos esa esperanza de que un día nos vamos a reunir con Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo, participar en conmemoración de Él hasta que Él venga. Lo mismo David lo esperaba, lo anhelaba y tenía ese anhelo. Entonces, ofrecer en aquellos tiempos un cordero 2 veces al día, todos los días, significaba esa obra de Cristo. Y esa obra sería eficaz. Cuando Cristo viniera, incluso iba a ser ese sacrificio por toda la eternidad, una vez y para siempre. Por eso es de que ya no hay más holocaustos, ya no hay más sacrificio, ya no hay más derramamiento del animal, porque Cristo vino a ser, y una vez para siempre. Pero los judíos no lo han entendido y no lo comprendieron de esa forma. Por eso es que querían hacer ese sacrificio. Dios lo impidió. Lo impidió porque para el sumo sacerdote tenía que entregar también un animal, y era una vaca roja, para que él fuera limpiado primeramente el sumo sacerdote, de ahí los sacerdotes, y de ahí se viniera lo que era el holocausto o el sacrificio para el perdón de los pecados. El Señor evitó que existieran las vacas rojas. Hasta la fecha no existen. La terquedad del judío, del hombre, es que el judío ha invertido económicamente en la ciencia por hacer esa vaca roja. No han entendido que el sacrificio y el cordero, el significado, era Cristo Jesús, que solamente era que tenían que creer en Él. Dice David que su único deseo era contemplar esa hermosura, esa hermosura a través de ese holocausto diario. ¿Qué veía David en esto? David veía el significado. El animal sin defecto
para David hablaba de ese Salvador sin pecado. El sacrificio quemado sobre el altar de bronce hablaba para David, significaba el Salvador que iba a sufrir ese juicio por los hombres, que él iba a dar y se iba a poner en lugar de esos hombres. La harina que se quemaba junto con el sacrificio anunciaba las obras que el Salvador llevaría a cabo cuando Él viniera a la tierra. Obras como la obediencia a Dios, la enseñanza de su palabra, de la ley, se viniera a cumplir esa ley, de venir a sanar a los enfermos y al final dar su vida por sus ovejas, por los que le creyeran, por el mundo, por el hombre, derramando su sangre. Él traía ese propósito. El aceite que se echaba sobre la harina para David era un significado del Espíritu Santo de Dios que se vería en la persona de Cristo. A través, David vería a ese Redentor, a Dios mismo en esa persona, en Cristo Jesús. Nosotros debemos de entenderlo así. Cuando sus apóstoles, en una reunión, Felipe le dice a Cristo: muéstranos al Padre y nos basta. Cristo le tuvo que decir: Felipe, tanto tiempo conmigo y aún no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para David eso era el significado. Para nosotros debería de serlo, hermanos. Y la copa de vino que se derramaba al pie del altar anunciaba la satisfacción con que Cristo llevaría a cabo la voluntad de Dios. El hermano Gibran nos acaba de mencionar la oración en Getsemaní: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. A eso he venido, a hacer tu voluntad, a dar la vida por la humanidad. David contemplaba esto y contemplaba la hermosura de Dios, sabía, lo entendía, por eso escribió este hermoso salmo. Si nosotros pudiéramos entender y contemplar que el congregarnos, el venir a darle ese culto de adoración a Dios, sería lo mismo. Así ese anhelo que tenía David en su corazón, nosotros como cristianos debemos tener ese anhelo de venir, congregarnos y tener ese significado y contemplar esa hermosura a través de ¿qué? En la adoración. Nosotros nos acercamos con esa fe que dice en Hebreos 11:6 que el que se acerca crea que le hay, que está Dios aquí y que somos galardonadores de los que le buscamos. Nosotros le buscamos y Dios se deja allá. Dios no se oculta. Entonces, contemplar para David a Jesucristo y contemplarlo para nosotros también, hermanos, es por medio de la fe, es la prioridad que nosotros debemos de tener. Es eso, es esa prioridad que tenía David, ese anhelo, y ese mismo anhelo deberíamos de tenerlo nosotros en nuestros corazones. David tenía ese anhelo, no pedía otra cosa en esos momentos. Pero ¿qué es lo primero entonces que el ser humano tiene que tener? Es la disposición de corazón, de tener ese anhelo de buscar de Dios. Por eso ese libro que les digo les va a ayudar mucho, Un alma en busca de Dios, hermanos, les va a ayudar mucho a entender muchas cosas. Nosotros, nuestro anhelo es que Dios more en nuestros corazones, que habite en nosotros, que tengamos esa comunión con Él día con día. Entonces debemos de anhelarlo. Para David, ¿por qué tuvo tanto éxito David? Su arma secreta de David no era la destreza de pelear por su cordero y quitárselo de los fauces del oso o del león, como está registrado en Primera de Samuel. Esa no era su arma secreta de David. Tampoco era la habilidad que tenía de usar esa onda para derribar gigantes y derribar a Goliat. Tampoco fue esa el arma secreta de David. Está registrado en el primer libro de Samuel,
en el capítulo 17. Todo el capítulo 17 habla de todo eso que voy a decir. Ni era la valentía que tenía David de tomar a su ejército e ir a pelear con otros ejércitos de otras naciones. Tampoco esa era, ni tampoco su buen padecer, sus cabellos rubios o sus ojos lindos, como está registrado en 1 de Samuel 16:12. Ni siquiera su capacidad que tuvo para escribir más de la mitad de estos salmos. Tampoco fue esa. Su verdadera arma, ¿sabes cuál era, hermanos? Ese anhelo de tener esa comunión con Dios todos los días, esa comunión. David tenía esa comunión día con día, todos los días de su vida, mañana y noche, mañana, tarde y noche. Tenía ese anhelo. Para David, ese era el arma y ese era lo que le llevaba a obtener las victorias. Para nosotros como cristianos debemos de tener ese mismo anhelo y esa misma arma, esa comunión diaria con Dios, el estar buscándole, anhelar estar con el Señor en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Para nosotros como cristianos hay varias cosas, hermanos, que debemos desear. Y todo esto lo debemos de buscar, dice uno, como número uno, como dice su palabra, para inquirir en su templo, dice la palabra. ¿Qué significa esto, hermanos? Para David ya vimos que contemplar su hermosura era venir, ir y estar en su presencia ahí en el tabernáculo. Para nosotros contemplar la hermosura de Dios es venir y congregarnos como hermanos. Contemplar su hermosura es venir y meditar en su palabra, en las escrituras, observar con asombro totalmente todos los atributos de Dios, su amor, su fidelidad, su lealtad, su justicia, su omnipotencia, su omnipresencia. Todos los atributos a través de la palabra ahí están totalmente. Entonces, inquirir en su templo en un sentido de averiguar, examinar, buscarle en oración, era lo que hacía David. O sea, esta palabra inquirir, hermanos, proviene del latín inquirere, formada por in, hacia adentro, que significa hacia adentro, y caerere, preguntar. Es decir, se refiere a un acto de preguntar y preguntar, así tal y como lo hacen los niños, que preguntan a los padres, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta agotar la paciencia de los padres. Así nosotros como hijos de Dios debemos de preguntarle a Dios nuestras dudas. Y preguntar, y preguntar, y preguntar. Que claro que Dios no se va a impacientar como nosotros los humanos, que ya el hijo nos tiene de tanto por qué, por más que le explicamos no entiende. No, Dios no es así, hermanos. Entonces, sabemos de antemano lo que Jesús dijo, y esto lo plasma el Evangelio según Juan. Vámonos al Evangelio según Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39. ¿Lo tienen, hermanos? Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, donde dice, porque para que entendamos ese significado de la palabra inquirir en el templo, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Sabemos que los judíos consideraban que la vida eterna se reveló a ellos a través de sus escrituras. Por tal motivo es que Jesucristo mismo en esa época les instó a buscar esas escrituras con más diligencia y con más atención, diciendo, vosotros hacéis escudriñar las escrituras y hacéis bien. Pero ellos efectivamente escudriñaban esas escrituras, pero con vistas propias de su gloria,
no con vistas de que el Dios verdadero estaba presente con ellos. No le creían. Y es bien cierto lo que dijo mi hermano Gibran ese rato. Hay un propósito en las Escrituras, y todas las Escrituras nos ayudan para guiar a las personas a Jesucristo, de quien habla. Y nos vamos a dar cuenta, vamos a comprobarlo, y vayamos al Evangelio según Lucas, y vamos en el versículo 24. Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 24. Vamos a leer varios versículos de ese capítulo. El 24. Y vamos a leer el versículo 27. Pongan atención, hermanos. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decía. Nuevamente, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decían. ¿De quién hablaban? De ese hombre. En el 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? ¿De qué él era? En el 44 al 48 de ese mismo, dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Nosotros somos testigos, de los que entendemos esto, somos testigos que la palabra de Dios nos conduce a Cristo. Y nosotros, para poder evangelizar y poder conducir a un inconverso a los pies ¿de quién? De Cristo, es a través de ¿qué? De las Escrituras. Es utilizando. Entonces, esa palabra inquirir quiere decir escudriñar totalmente esto. Y Jesús mismo en el Evangelio según Juan que leímos en el capítulo 5, el Padre que me envió me ha dado testimonio de mí y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, las Escrituras dan testimonio de ese Salvador, de ese Redentor nuestro. Entonces, para David inquirir en su templo era escudriñar, saber de él más todavía. Hay un salmo que dice mi Señor a mi Señor. Reconocía a ese Redentor desde antes de conocerlo, desde antes que él llegara aquí a la tierra. Jesucristo, David lo reconocía. Y ese salmo, cuando lo escribe, dice mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Sí lo han leído, hermanos? Dice mi Señor a mi Señor, hablando del Dios Padre y hablando de Dios Hijo. Escribió ese salmo antes de que Cristo viniera a la tierra. Imagínense la visión que tenía este varón, David. Para él, todo lo que ordenaba el Señor tenía un propósito y buscaba ese propósito y anhelaba totalmente ver todo esto. Si nosotros escudriñamos los salmos más, vamos a ir entendiendo y comprendiendo más ese propósito y vamos aumentando en nosotros esa fe en Dios. Nuestra vista, como David
va a ser puesta en el Redentor, en Dios. No en el líder, no en el pastor, no en nadie, sino nuestra vista en Dios. Entonces, hermanos, podemos confiar en la Biblia, que es la palabra de Dios. Nosotros lo podemos hacer porque Dios es el autor. Claro que el hombre la escribió y Dios lo permitió. Permitió que los hombres usaran su propio vocabulario y estilo de escritura, pero fueron guiados por Dios. Cada palabra plasmada fue guiada por Dios. Los hombres escribieron movidos por el Espíritu Santo. Debemos de confiar que las escrituras es nuestra autoridad de fe para nosotros como cristianos. Y esto mismo, hermanos, lo plasmó y lo expresa el apóstol Pedro, donde dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto está plasmado en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1-21, si lo quieren comprobar. Pedro lo entendía también, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Creo que todos nosotros lo creemos que fue así, y lo entendemos que es así. No somos como aquellos tercos y necios que dicen que esto lo escribieron los hombres y que por qué van a hacer caso si fueron escritas por los hombres. Si es verdad, fueron escritas por los hombres, pero inspiradas por Dios. Dios plasmó cada una de las palabras. Ellos básicamente fueron como dicen, los que escribieron, pues. Dios los utilizó como ese instrumento. Y es posible, hermanos, que en esta época actual en la que vivimos haya hombres muy estudiosos de esa misma palabra, muy estudiosos, que las saben perfectamente y las saben interpretar, pero que sin embargo son ajenos del gran poder que tiene las Escrituras. Son ajenos de ese poder tan grande como David lo tenía, confiando plenamente en el Señor, esperando en el Señor. Pero hay otras razones poderosas para querer estar en el templo, congregados como hermanos. Y dice en el Salmo, en el versículo 5, dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. El siguiente versículo de este salmo que escribe David al decir Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, no se refería literalmente a que lo iba a encerrar físicamente en un sitio pequeño para que nada les pasara. No, se refería a esa experiencia que él vivía día con día en el mundo, victoria tras victoria, que era protegido por Dios y esperaba y aguardaba en el Señor, que cada victoria, cuando él se enfrentaba a otras naciones en guerra, confiaba en que Dios iba con él, confiaba plenamente que le iba a dar la victoria, porque Dios se la había prometido. Aunque nunca había entrado físicamente a ese lugar del tabernáculo, David sabía que ese Redentor restauraría a la humanidad entera. Lo que perdió ese hombre y los hombres en el Edén, vendría Cristo a restaurar todo esto. Esa separación, esa muerte espiritual que tuvo el hombre, esa separación de Dios, donde le dijo que no comiera del fruto de ese árbol, porque el día que comiera ciertamente moriría, no se refería a una muerte física, sino se refería a esa muerte espiritual, que era la separación de Dios. Dios se había separado totalmente del hombre. Vimos que Cristo, al vencer, se rompió ese velo, indicando que nosotros tenemos esa entrada ya directa con el Padre, esa restauración, esa conexión.
esa comunión la podemos ya tener directamente con el Padre. Lo que David no podía entrar y accesar a ese lugar santísimo, siendo el rey, ahora nosotros tenemos ese privilegio que lo podemos hacer, porque Cristo nuevamente nos dio vida para poderlo hacer y tener esa comunión. Pero es triste cuando Cristo dice, pero ustedes no quieren venir a mí, no quieren tener esa comunión conmigo. Es bien triste cuando nos dice eso, hermanos. Entonces vemos esa esperanza en David. Aquí hay tres cosas. Porque Él me esconderá en su tabernáculo el día del mal. Sabemos que David confiaba y nosotros debemos de confiar. Cristo mismo oraba por sus discípulos al Padre diciendo, Señor, no te pido que los quites del mundo porque en el mundo están, sino que los guardes del mal. David lo entendía. Cristo lo vino a confirmar. Nos va a esconder, dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo. Me ocultará en lo reservado de su morada. Ahí en el Evangelio según Juan, si todavía no han movido sus Biblias, hermanos, en el capítulo 10, versículos 27 y 28, porque me ocultará en lo reservado de su morada. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. La seguridad que tenemos nosotros por depositar ese anhelo, esa confianza, así como la depositó Jehová, es la misma seguridad que Cristo nos da a nosotros como sus ovejas. Mis ovejas, dice, oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy esa vida eterna, esa promesa, que no perecerán jamás, y nadie me las arrebatará de mis manos. Me ocultará en lo reservado de su morada. Para David, sobre una roca me pondrá en lo alto. Hermanos, ahí mismo en ese Evangelio de Juan capítulo 10, pero en el versículo 13 al 16 dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo lo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Sabemos de antemano que el significado de esa roca, ¿quién es, no? Nuestra vida debe estar edificada totalmente en esa roca que es Cristo Jesús, el fundamento que es Cristo. Y nos va a enaltecer el Señor, nos va a poner en lo alto. Todavía ese galardón tenemos la esperanza, pero como dice mi hermano Gibran, ¿no? Quizá muchos de sus discípulos en aquella entonces, ellos no buscaban ni esperaban galardones, simplemente amaban a Dios. Pero también, como dice el canto, lo amaban porque Él los amó primero, les mostró ese gran amor. Y les prometió, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré pues a preparar morada, para que donde yo esté, allí ustedes estén también conmigo. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Esa es la esperanza que tenía David. Y esa es la misma esperanza que nosotros como cristianos debemos de anhelar y tener. Esa misma que un día vamos a tener. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cristo fue a preparar morada para nosotros, hermanos.
para los que hemos confiado. Pero debemos de tener esa comunión con el Señor, esa comunión. Sabemos que separados de Él no podemos, porque Dios quiere una cosa de nosotros, hermanos, que nosotros estemos en su templo, en esa comunión, que vivamos teniéndolo en nuestros corazones día con día, que nosotros reflejemos quién vive en nosotros. Pero también no es por nuestras fuerzas, debemos de saber que si no tenemos esa comunión, difícilmente podemos reflejar eso. En ese mismo evangelio, hermanos, en el capítulo 15, a partir del versículo 1 dice, voy a leer nada más algunos versículos, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, y lleva mucho fruto, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderán o arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Con esa confianza nos acercamos en comunión, en oración. Esa es la comunión, esa confianza de que pedimos al Señor y el Señor, sabemos, con esa confianza, esa esperanza, con esa seguridad y esa de saber esperar que el Señor nos escucha y que el Señor nos lo dará. Nos acercamos con esa misma confianza, permanecemos en Él. Si permanecemos así como David permanecía en comunión, y que era su arma secreta para tener ese éxito y todas esas victorias, así nosotros como cristianos debemos permanecer. Separados de Cristo no podemos, separados de Él no podemos, y Él mismo nos invita a permanecer. Entonces, ¿pero para qué, hermanos? Debemos de permanecer todo el tiempo en Jesús. El objetivo es estar en su templo para incrementar esa fe. Lo que nos exhorta el apóstol Pablo a congregarnos, ¿para qué? Para amarnos los unos a los otros, cumplir ese mandamiento, ese nuevo mandamiento que Cristo dejó, para edificarnos los unos a los otros, el exhortarnos los unos a los otros, el soportarnos los unos a los otros, digo yo. Trae un propósito, el objetivo de inquirir en el templo, de buscarle, de congregarnos, porque eso es lo que nos aumenta nuestra fe, el escudriñar, el inquirir en las Escrituras, dice su palabra, es para que nuestra fe sea aumentada. Dice que así que por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como lo dice en Romanos 10:17. Y lo dice en Romanos 1:17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa fe debe de ir en aumento, debe de ir pasando de una fe pasiva a una fe activa, de una fe de confiar y creer a una fe con sinónimo de fidelidad a Él, así como David era fiel. Pero sin fe, dice la carta a los Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible. Y en esa misma carta en Hebreos 11:1 dice: ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y más adelante dice que porque todo lo que nuestros ojos físicos ven, fue hecho por lo que no se ve.
Hermanos, debemos de confiar. Y como conclusión, hermanos, que vamos a terminar esto. Dios tiene un propósito y un anhelo en su corazón, y eso es que nos acerquemos a Jesús, que todos su creación se acerque a Jesús, el autor y consumador de la fe, para hallar esa misericordia, ese amor, esa gracia a sus ojos de Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si nosotros no nos acercamos, por eso dice que las escrituras dan testimonio de Él, y todavía dice, pero nosotros no nos queremos acercar a Él, no queremos hallar esa gracia, recibir ese regalo. Si no nos acercamos, debemos de acercarnos, dice. Entonces Dios nos está llamando que vayamos a Él. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Nos invita a venir a Él, a adherirnos a Él, a edificar nuestra vida en esa roca que es Él, ese fundamento. Nos está invitando. Y el profeta Isaías, en su libro, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Muchas veces hemos escuchado que cuando invitamos a personas inconversas no se quieren acercar porque se sienten indignos, ¿no?, de acercarse. Reconocen, hasta eso reconocen, o no sé si lo reconozcan o sea nada más como algo para evadir, ¿no? Espérate arreglar un poquito mi vida y después voy, porque tengo algunos asuntillos ahí, déjalo, lo arreglo, dicen, ¿no? Pero por nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Nos debemos acercar a Dios para que Dios cambie, para que Dios haga la obra en nosotros. Nosotros no hacemos nada más poner ese libre albedrío a Él, poner esa disposición en nuestro corazón a Él, de buscarle a Él, para que nuestra vida pueda cambiar. Si nosotros nos esperamos y pensamos que no somos dignos de acercarnos a Él, a través del profeta Isaías dice que los que se acerquen, no importa cómo esté su vida, no importa, si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Dios lo hará. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él va a hacer la obra. No importa qué condición de vida tengas, no importa cómo estás viviendo ni cómo fue tu vida, Dios hará toda esa obra. Entonces, hermanos, amigos que nos escuchan, debemos de aprovechar esta oportunidad de acercarnos a Dios. Dios nos invita, no importa la condición de vida que tengas. Nosotros quizá que le buscamos y tenemos esa comunión con Dios, sigamos aferrándonos más todavía a tener esa comunión. Que mañana, tarde y noche tengamos ese anhelo en nuestro corazón de buscar, de demandar una cosa, que vivamos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida, así como lo anhelaba David. De tener esa comunión, de no dejar de esa comunión en oración, de leer su palabra, de escudriñarla, sobre todo de compartir esa palabra a los demás, al inconverso. Así que es una oportunidad, hermanos, abramos nuestro corazón para recibir a Cristo. He aquí yo estoy a la puerta, dice Cristo. Decide simplemente recibirle como tu Señor y Salvador. Amigo que me estás escuchando, no importa qué vida hayas llevado, Cristo hará esa obra, porque Cristo murió en la cruz por todos. De tal manera amó Dios al mundo, dice,
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en el que en Él cree no se pierda, mas tenga esa vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Así que, hermanos, meditemos en la palabra, seamos hacedores de ella. Y la verdad es que vamos a compartir más del Evangelio de Dios. Hay muchos hermanos que todavía no conocen de Cristo. Compartamos esto, no tengamos pena, vergüenza de compartir las buenas nuevas, esas buenas de salvación, la gracia de Dios que poseemos nosotros. Busquemos que otros la tengan también, que otros deseen esa comunión de Dios, que deseen al Señor, que anhelen en su corazón habitar en la casa de Jehová, hermanos. Entonces, vamos a dar por terminado, inclinen su rostro y vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre de misericordia, hoy te damos infinitamente gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú nos entregas, mi Señor y mi Dios, Padre mío, lo que nos hace falta. Nuestra alma anhela, Señor bendito Dios, está hambrienta, sedienta, y hay parte de nosotros que está desnuda, Señor. A veces incorrectamente hemos buscado, Señor, en otras filosofías de hombres que son vanas. Tú nos ofreces, mi Señor y mi Dios, Padre mío, el darnos de comer, el darnos esa agua viva, el darnos de beber. Tú nos ofreces el vestirnos, Señor bendito Dios. Hoy, mi Señor, te damos gracias, Señor, por los que hemos entendido y comprendido esto, pero te rogamos por aquellos que no lo han hecho, para que tu Santo Espíritu toque sus corazones y puedan abrir su mente, su corazón, su pensamiento, y que el Espíritu Santo los convenza de pecado, los lleva al arrepentimiento, para que reciban esa gracia que tú estás ofreciendo. Hoy, Señor Padre, te rogamos, mi Señor y mi Dios, que podamos entender, Señor Dios, la importancia de congregarnos, la importancia de venir a darte adoración y contemplar esa hermosura tuya, Señor, de cumplir con ese gran mandamiento de amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a entender y tener esa confianza, esperanza que nosotros estamos en tus manos y que no seremos arrebatados, que tú nos guardas, Señor, de todo. Hasta este momento nos has demostrado esto y nos has guardado de todo lo que ha pasado en este mundo. ¿Por qué vivir desconfiando de ti? ¿Por qué vivir, Señor Padre mío, con miedo en este mundo? Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro hermano Gibran. Gracias a Dios por su palabra. Y bueno, pues como comentamos el domingo pasado, hasta este momento, ustedes estarán viendo, quienes nos ven por las redes sociales, como lo comentamos hasta este momento, cuando concluya la predicación, estaremos terminando la transmisión. Hermanos que forman parte de la iglesia Monte Ararat, con la ayuda de Dios les esperamos aquí para que puedan seguir disfrutando de la comunión que tenemos como hermanos al concluir la predicación de la palabra de Dios. Y vamos a concluir en este momento la transmisión. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por conectarse y estar al pendiente. Con la ayuda de Dios, sabemos que algunos que se han conectado, hemos sabido que han tenido algunos síntomas de enfermedad, no precisamente lo que está sucediendo, pero han querido guardar y cuidar a los que están aquí. Gracias por ello, mis hermanos. Vamos a seguir orando por ustedes. Dios les bendiga, y en tanto ustedes puedan estar bien de salud, les esperamos aquí con todo gusto, con todos los cuidados que tenemos, y gracias por ello. Dios les bendiga, mis hermanos, y continuamos acá.